El subdirector del Instituto de Salud Mental del Estado, Cristian Molina Pizarro, impartió la plática Depresión, Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, en la que manifestó que la pandemia dejó patologías, trastornos y síndromes mentales. El especialista recomendó como primer paso indagar cuál es el tipo de depresión del paciente, sus síntomas y qué comportamientos presenta, porque la información es importante para el área farmacobióloga y fisioterapeuta. Algunos síntomas de la depresión son insomnio, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de culpa, disminución de la capacidad de pensamiento y concentración, agitación y episodios psicóticos. Molina Pizarro concluyó que el personal de la salud y la sociedad pueden ayudar en cualquier proceso para prevenir el suicidio en aquellas personas que padecen algún trastorno mental. Si tiene o conoce a alguna persona con alguno de los signos de advertencia, busque ayuda lo antes posible. Alejandra Pérez, Tele Yucatán, te informa.